El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre. Dos frases que hemos escuchado en la Sagrada Escritura. Esta que Jesús le dice a San Pedro: apacienta mis ovejas, y esta también de los Hechos de los Apóstoles, que según los paganos así veían a San Pablo. Pablo es uno que habla de un difunto llamado Jesús, del cual Pablo sostiene que está vivo. Un difunto llamado Jesús, que Pablo dice está vivo. ¿Qué nos dice este pasaje a nosotros, queridos hermanos? Es la historia de los apóstoles, es la historia de todo apóstol. Un hombre que ama, pero proclama una locura a los ojos de los que no tienen fe. Esto es lo primero que Jesús nos dice en el Evangelio. Pedro, ¿me amas? Así le pregunta a su apóstol que le ha negado 3 veces. Este pasaje es muy intenso de sentimientos. Jesús no le dice directamente una corrección, pero es obvio. 3 preguntas porque 3 veces le ha negado. Delicadamente Jesús le reprende a San Pedro. Pero no es una reprensión que le va a hundir. Le está diciendo todo lo contrario. Le está confirmando en la tarea que le ha dado y le dice que sigue confiando. Y le confía más todavía. Ahora sí, le entrega sus ovejas, toda su iglesia. Le entrega más. Desde siempre, por eso la Iglesia, los mismos místicos y los ascetas de los primeros tiempos, exhortaban ciertamente a recordar los pecados de la vida pasada. Si ya estaban confesados, ciertamente decían, puede producir tristeza recordar los pecados pasados, aunque ya confesados, pero no deben producir una tristeza que desanime, sino tiene que ser una tristeza que te haga valorar el amor del que te ha perdonado. Es una tristeza que es un resorte para corresponder con mayor generosidad. ¿Por qué? Porque ese recuerdo histórico de haber pecado, fíjate, no le apartó a Dios de tu lado. Dios no se aparta, incluso del que peca. Le sigue amando,
le sigue esperando. Eso es. Y eso es lo que Jesús busca aquí a San Pedro. Le está diciendo, mira, aunque tú me hayas negado 3 veces, yo siempre he estado a tu lado. Y ahora en más, sigo confiando en ti y ahora tienes una tarea mucho más grande. Y le va a revelar que su vocación de pastor va a terminar en una cruz. ¿Me amas, Pedro? Ahora vas a sufrir por mí. Y vas a sufrir terrible, porque vas a ser crucificado. Eso es lo que le dice cuando explica Jesús. Le dice, otro te llevará a donde no quieras. Eso es. Esa es la cruz. Lo que no quiero, lo que no me gusta. Por otra parte, fíjate que San Pedro, con todos los apóstoles, van a predicar una locura. A los ojos de los hombres es una locura. Un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Fíjate. Así veían los paganos, los que no creían en el cristianismo, esto es lo que veían. Y este pasaje está tomado en los Hechos de los Apóstoles y nombra a varios personajes: Agripa, Berenice, Festo, Félix. Esto ustedes, con un poco de curiosidad, pueden investigar y les van a hablar los historiadores, no los Hechos de los Apóstoles, sino los historiadores paganos. ¿Quién era? Agripa, Berenice, Festo, Félix. No eran personas ejemplares, mínimo, no eran. Eran autoridades, pero llevaban una vida de mucho pecado, muchísimo. Berenice y Agripa son hermanos, pero vivían incestuosamente. Félix corrompió a una niña de 17 años y se la llevó para vivir con él. Y precisamente le va a sustituir Festo, porque comete una rapiña terrible, y el emperador lo retira de Cesarea. Y abiertamente vivían en tanto pecado, queridos hermanos, que San Pablo, que es consciente de toda esa realidad, aquí no hay ningún discurso de él, pero tanto a Agripa como a Félix les va a decir grandes verdades, para que cambien, que en su vida no era correcta ante Dios. Pero no van a cambiar. Por eso, fíjate, este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de esta predicación del apóstol, también nos habla en el fondo de este gran santo que está siguiendo la Sagrada Escritura en estos días, el apóstol San Pablo. Aquí nos habla de esta famosa apelación de San Pablo. Los judíos pedían al gobernador romano que Pablo fuese juzgado por el tribunal religioso, pero Pablo sabía que no querían juzgarlo, querían lincharlo. Sabía que no lo querían para nada. Y Pablo sabía también que sus cohermanos cristianos, judío-cristianos, muchos no lo querían. Es decir, Pablo se estaba viendo solo en Jerusalén. Fíjate, sus cohermanos cristianos judíos, muchos no lo querían porque consideraban a Pablo exagerado. Y entonces, Pablo es
ciudadano romano y que conoce también las costumbres y las leyes de entonces, él, como dice aquí los Hechos, apeló a Roma para ser juzgado por el emperador, porque no había cometido ningún delito. ¿Qué nos dice esto? Fíjate, San Pablo es un hombre realista, es un hombre que ama, como Jesús le ha pedido a San Pedro, ama a su pueblo, ama incluso a los paganos porque quiere llevarlos a Dios, ama muchísimo, es un hombre valiente, pero también conoce el corazón de los hombres y sabe que el corazón del hombre no es que es un misterio. Y aquí está encontrándose con gente mala. ¿Qué hace Pablo? ¿Vengarse? No se venga. San Pablo no es vengativo. Lo que hace San Pablo es seguir él promoviendo la tarea que le han encomendado, pero también sorteando los peligros, tratando de superar las dificultades que se le presentan, sin meterse en discusiones, en peleas inútiles, pero hay peleas que tiene que aceptar, hay peleas. Y de aquí San Pablo, ciertamente, va a ir a Roma, en su primera prisión, y quedará libre, porque no le encuentran culpa ninguna, no ha cometido ninguna falta, ni ante su pueblo, ni ante el emperador, ni ante las leyes de Roma, ni ante las leyes del pueblo de Israel. Solamente que hay apasionamiento, hay envidia contra este hombre. Fíjate, ¿qué nos dice a nosotros esto? Todos nosotros, queridos hermanos, tenemos la mismísima tarea de los apóstoles. El cristiano tiene esa tarea, ser heraldo del Evangelio, proclamar a Jesucristo, llevar a los hombres a Dios. Y esta tarea no siempre va a ser en situaciones fáciles. No siempre, Jesús ya lo sabía, por eso le dice a San Pedro, acabarás crucificado. A nosotros vivimos en tiempos facilísimos, aquí, en muchos sitios no lo están pasando así. Y aunque estemos en tiempos, entre comillas, fáciles, debemos saber esto, no va a ser fácil. Y podemos encontrarnos con una oposición diplomáticamente suave, pero también terrible, a que no se hable de Dios, no se proclama a Jesucristo, no se quiera vivir, no se le quiera seguir. Y un ambiente difícil, como está tocando San Pablo en su tiempo. Y hasta nos van a decir locos. A San Pablo le van a decir, estás loco, Pablo, las muchas letras te han trastornado la cabeza. Así le va a decir dentro de poquito este Festo. Es esto. Por eso le toca al cristiano, fíjate, lo que le toca al cristiano, este mensaje de Jesús. 3 veces le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Solo así podrás hablar de mí. Solo así. Solo así podrás ser testigo de este amor. Solo así podrás subirte a la cruz. Y a veces no será una cruz como la de San Pedro. Será una cruz en la que hable mal de ti, una cruz de la cruz del silencio, que no te apoyen, una cruz quizá de esas cruces que te ponen trampas, desprecios así muy solapados. Tantas cruces. La cruz del fracaso, que no te hacen caso. Pidámosle, queridos hermanos, a nuestra Madre la Virgen, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del amor. Pidámosle a ella. Por eso aquí clave para nosotros es la oración. Madre Teresa de Calcuta decía que somos demasiado pobres para ayudar a los pobres si nosotros no oramos. Sin la oración intensa y extensa, oración
en la que hablamos con Dios, meditamos, escuchamos su palabra con frecuencia y la procuramos asimilar interiormente, dándole largo tiempo. Sin una oración así, queridos hermanos, dijo la Madre Teresa de Calcuta, somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Porque si el amor de Dios no nos empapa totalmente, nos cansamos y nos bajamos de la cruz. Y claro, vamos a ver que es verdad, es una locura lo que estamos viviendo, lo que estamos hablando. Y no da ganas ya de seguir locuras. Y Pablo sabía interiormente, porque tenía esa fe, que no era una locura. Y por eso acabará decapitado, como Pedro acabará crucificado. Nada más, queridos hermanos.